Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a esta tercera clase, Sotero 2. Pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Nosotros comenzamos ayer con la revisión de algunos conceptitos básicos que nos ayudan a nosotros a desarrollar la clase, ¿no es cierto? Entonces ayer nosotros hablamos de lo que son las citas, ¿no es cierto? Establecimos una diferencia entre lo que es una cita y una referencia. Muchas veces confundimos nosotros los términos, los utilizamos de manera inadecuada, ¿no es cierto? Y en otras ocasiones todavía peor, las instituciones a veces también nos hacen cometer errores, ¿no? Porque en ciertas ocasiones nos piden que insertemos una bibliografía cuando en realidad parecería que estamos insertando un listado de referencias, ¿no es cierto? Entonces, todas esas definiciones son importantes que ustedes las manejen porque las normas internacionales nos van a nosotros a ir midiendo basado en ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, hicimos una revisión de esos conceptos, hablamos mucho de lo que son los metadatos, pues el Sotero prácticamente trabaja todo a través de este concepto que son los metadatos, ¿no es cierto? Ahí es así como nosotros dimos inicio ayer al trabajo de lo que es ya la parte práctica de Sotero, pues entonces nosotros con todos esos elementos, nosotros ya tenemos un primer enlace que nos va a permitir, como siempre, registrar la asistencia, ¿no es cierto? Pero sobre todo, pues también ir midiendo qué tanto ustedes han interiorizado esos conocimientos, esos contenidos. No es una prueba tampoco complicada, nada del otro mundo, pero sí nos va a ayudar a nosotros a ir visualizando qué es lo que ustedes han aprendido. En el chat les coloco el enlace para que puedan hacer esta pequeña evaluación. Carlita, te voy a pedir que por favor le copies tú también el enlace, que le tengas ahí presente para que cuando nos pidan las personas que siguen integrándose, les coloques nuevamente, ¿no? Y puedan registrar esa asistencia y no se queden por fuera para poder yo también tener esa basecita de datos actualizada. Sí, entonces, por favor ingresemos a este cuestionario y contestemos las preguntas. Quizá, ojo, todas las preguntas son importantes, pero quizá la más importante es la que les pide su número de cédula. No se olviden que el número de cédula tiene que ser los 10 números, ¿no es cierto? Sin guiones ni espacios, ¿no es cierto? Solamente los 10 números, ¿no es cierto? Entonces, ingresemos, por favor, y vayamos colocando nuestras respuestas, ¿no? Entonces, eso también nos va a permitir un poco ya irnos poniendo en onda, ya seguir trabajando con ustedes, poder reafirmar los conocimientos y poder nosotros desarrollar nuestro encuentro de una manera adecuada. Sí, ya veo que ya están contestando, ya están enviando, ya tengo una persona que envió, muy bien, me alegro. ¿Tú puedes reenviarlo, por favor, porque no lo puedo copiar? Ya, no hay ningún problema, ya les reenvío. Sí, puede, me lo envía al WhatsApp para yo también enviarles a los chicos del grupo que tal vez no tengan luz. Ya, chévere. También te voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Gracias. Sí.
Ya te envía tu WhatsApp, mi Carlita. Bien, ya tengo 48 respuestas. Ya con 54. Y bueno, pues mientras los demás compañeros van respondiendo, pues voy a compartir ya mi pantalla para poder desarrollar ya el nuevo contenido. Pantalla, pantalla. Bien, vamos entonces a trabajar nuevamente con Sotero, ¿no? Eh, para trabajar en Sotero, lógicamente voy a abrir ya este software, ¿no es cierto? Voy a abrir y voy a comenzar a trabajar. Solamente para recordar, ¿no es cierto? Este Sotero presenta una barra, ¿no es cierto?, de herramientas. Estas herramientas, como dijimos ayer, las vamos a ir utilizando conforme vayamos desarrollando los encuentros. Tenemos una zona, ¿no es cierto?, en la parte izquierda en donde se almacenan nuestras colecciones, sí, nuestras colecciones que tienen una forma de carpeta en realidad, ¿no? En donde nosotros podemos desarrollar nuestras actividades. Cuando nosotros no hemos empleado alguno de estos elementos, pues no. Por ejemplo, aquí, miren, Sotero en la parte central nos explica qué es, ¿no es cierto? Por ejemplo, mis publicaciones y aquí explica exactamente qué es. Pero si nosotros ya estamos trabajando en la parte central, ¿no es cierto? En esta zona, nosotros vamos a encontrar pues el despliegue justamente del contenido de cada una de las colecciones que tenemos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y en la parte derecha, por otra parte, en la parte derecha nosotros tenemos pues la sección de los metadatos, ¿no es cierto? En donde nosotros vamos a encontrar la data que nos va a servir para poder irla trabajando en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, abrí yo ya mi Sotero, ¿no es cierto? Como les dije, pues nosotros tenemos estas secciones con las cuales vamos a ir trabajando. Vimos ayer, ¿no es cierto?, que podíamos añadir documentos desde diferentes espacios, ¿no? Y es así que, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros abrimos un documento que está almacenado en nuestra máquina, en nuestro computador, ¿no es cierto? Y simplemente con arrastrarlo, pues ya podía ser cargado directamente a nuestro Sotero, ¿no? Eso también hablamos ayer, ¿no es cierto? No voy a hacer ese ejercicio ahora. Sí, de todas maneras, como va a estar ya disponible más adelantito ¿cómo se llama? La grabación, entonces ustedes pueden apreciarla, ¿no?
Pero también, y lo que más nos interesa, creo que lo que más estamos buscando también es que Sotero se conecta, ¿no es cierto?, con nuestro navegador. No importa si es el Google Chrome, no importa si es Mozilla u otro navegador, pues Sotero tiene esa facilidad de conectarse, ¿no es cierto? Es una extensión, en este caso, miren, ha tomado la forma de una Z para indicarnos que es Sotero, ¿no es cierto? Em, este icono, como dijimos ayer también, ¿no es cierto?, puede tomar diferentes formas, diferentes formatos. Y pues nosotros podemos hacer descargas, ¿no? Y podemos trabajar y encontrar la información correspondiente, ¿ya? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir viendo cómo descargar y cómo trabajar estos archivos, pero también ya vamos a ir haciendo un trabajo de citación, ¿no es cierto? Entonces, a ver, les voy a pasar un enlace, ¿sí? Para que todos tengamos la misma información y todos nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, déjenme ver, más aquí está la selección de chats. Les voy a pasar al chat, ¿no es cierto? Este enlace, por favor, abramos ese enlace en nuestro navegador. También le voy a pasar a Carlita al WhatsApp. Solamente que lo estoy cerrando constantemente con el afán de que si me llegan mensajes no nos moleste, ¿no? Pero pues ahí te pasé también, Carlita, por favor, para que nos ayudes pasándole al grupo y lógicamente yo voy a trabajar en este enlace. Voy a colocar aquí el enlace, ¿no es cierto? En esta pestaña y lo voy a abrir. No, no me va a dejar, entonces le pongo volver a cargar y ahora sí ya me permitió, ¿no? Y como pueden apreciar, este es un libro, ¿sí? ¿No es cierto? Y en este libro, miren, nosotros podemos apreciar, ¿no? Todos los elementos que contiene. Y aquí me indica que puedo copiarlo. Este PDF lo puedo enviar a mi Sotero. Entonces lo voy a enviar, ¿sí? ¿A dónde lo voy a enviar? A la carpeta de marketing, potencialmente no. Entonces, como veo que no está el sitio, ¿no es cierto?, especificado, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a regresar a mi Sotero. Y bueno, de hecho ya vino para acá, miren. Si es que no estamos convencidos, lo borramos nada más, ¿no es cierto? Le marcamos y le borramos, ¿no? Bueno, ya les voy a indicar también cómo borrar. A ver, como veo que no está, ¿no es cierto? Esto no me convence a mí que esté en la sección de marketing ni tampoco en la sección de reglamentos, entonces voy a crear una nueva colección. Ustedes ya saben crear una nueva colección. Para este ejemplo yo voy a poner, ¿no es cierto? Como que este libro me va a aportar en mi tesis, ¿no? Entonces voy a poner tesis doctorado, ¿ya? Y ustedes le pueden dar el nombre que deseen, ¿no? Eh, Deberían tener una carpeta siempre presente, una colección siempre presente que tenga relación con sus trabajos de titulación o con sus tesis. ¿Ya? Entonces, tesis, doctorado y le creo. Y miren, apareció aquí, ¿no es cierto? Ya tengo tres en mi caso, ¿no? Ya tengo tres carpetitas, ¿no es cierto? Y entonces yo ya puedo seguir trabajando, ¿ya? Yo creo que esa carpeta era la adecuada. Sin embargo, vamos a suponer que se me aparece otra investigación por ahí, ¿no es cierto? Y entonces voy a crear en mi caso, una cuarta, no sé, en el caso de ustedes potencialmente va a ser la tercera, ¿no? En esta voy a poner que voy a hacer investigación sobre sostenibilidad. Sostenibilidad, ¿no es cierto? Y entonces creo una carpeta adicional, ¿ya? Ahí tengo ya varias carpetas.
en donde yo puedo almacenar mis investigaciones. Y ahora sí me regreso a este documento que les envié el enlace, ¿no es cierto? Con esta información, yo puedo tranquilamente, yo puedo, ¿no es cierto?, dar clic sobre el botón típico de Sotero, ¿no es cierto? Miren, me acerco, le doy un clic y me pregunta si es que quiero en marketing. No, le digo que esta tiene que irse a la carpeta de tesis doctoral y le doy un enter, ¿cierto? Y entonces me voy a mi Sotero y efectivamente en la carpeta de tesis doctorado que se me abrió automáticamente sin hacer absolutamente nada, miren, ya me comenzó a capturar los metadatos, ¿ya? Me comenzó a capturar los metadatos, más sin embargo, ¿no es cierto? Yo tengo que siempre verificar que los datos estén bien, porque no siempre todos los datos son compatibles con todas las aplicaciones. Hay ocasiones en las que las casas editoriales, pues lastimosamente no nos dan, ¿no es cierto?, esa información, o no tienen esa compatibilidad más bien con nuestro gestor bibliográfico, ¿no? En este caso, miren, el primer error que comete Sotero es que dice que esto es un artículo de revista académica, y esto no es un artículo, sino este es un libro. Entonces, lo que hago es le doy un clic sobre donde dice artículo, ¿no es cierto?, de revista, le doy un clic y se me despliega todas las opciones y elijo libro. ¿Está seguro de cambiar? Le digo que sí, ¿no es cierto? Estoy seguro de que este es un libro, ¿no? Y voy a seguir editando. Perdón. Dice que el título es Capital Humano, Turismo y no sé qué. Yo puedo regresarme tranquilamente al navegador y puedo decir, a ver, voy a revisar, ¿no es cierto? Y efectivamente es el título, ¿no? Pero no es necesario ya regresar al navegador porque yo lo puedo desplegar aquí mismo, ¿no es cierto? Miren, y se me despliega, ¿no es cierto? Solamente le di un clic sobre el archivo y automáticamente se me abre otra pestaña. Miren acá arriba, ¿no es cierto? Tenemos la pestaña principal y una segunda pestaña en donde dice Capital Humano, Turismo y Migraciones, Reflexiones Latinoamericanas. Ese es el título, efectivamente, ¿no es cierto? Y entonces le dejo aquí, ¿ya? Colectivo de autores, dice aquí, ¿no es cierto? Y entonces, el siguiente elemento que yo debo tener es el autor o los autores. Y miren, tampoco fue capaz, ¿no es cierto, Sotero, de identificar dónde estaban los autores. Pero me dice, mira, tú puedes ingresar manualmente él o los autores. Coloca aquí el apellido y coloca aquí el nombre. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar y voy a buscar, ¿no es cierto? Primero voy a buscar y luego a colocar los autores, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice filiación autores. Miren, y aquí tenemos los autores, ¿no es cierto? Y entonces voy copiando yo aquí, en donde dice autor, ¿no es cierto? Yo puedo, en primer lugar, desplegar esta parte que dice autor y yo puedo escoger entre autor, contribuidor, editor, editor de serie o traductor. Sí, hay algunos libros que tienen todos estos elementos. Hay libros que se traducen del inglés al español, del inglés al portugués o de idioma a idioma, pues entonces nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que eh, colocar el nombre de los autores dependiendo de la actividad que se desarrollaron en el libro. En este caso, todos ellos son autores, ¿ya? Sí, voy a copiar todos estos nombres, mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Le doy clic, un solo clic, sobre apellido y copio el apellido del primer autor. Hernández Medina, en este caso copio los dos apellidos, le doy enter y ya se ingresa los apellidos y, y acá que dice nombre, ¿no es cierto? Le doy clic sobre nombre y le coloco el nombre, Patricia, ¿no es cierto? Entonces miren que a veces
nos toca hacer un trabajo de recolección de información porque no siempre está todos los datos. Le doy un enter y automáticamente ya me ingresa el primer autor. Como tengo más autores, en esta parte de acá de la derecha, ustedes pueden apreciar que está un signo menos y un signo más. Es decir, que puedo insertar más. O si ya están 2, 3, 4, 5 y no son tantos, pues los puedo restar, ¿no? Entonces doy un clic. Nuevamente puedo escoger, ¿no es cierto?, entre las diferentes denominaciones, como es autor, ¿no es cierto? Pues copio el segundo autor. Ramírez, Torres, enter. Y es Torres. Y le doy clic sobre el espacio del nombre, ¿no es cierto? Y le copio el nombre. Ramírez Torres Gabriel. Y le doy un enter. ¿Ya? Y se almacena. Y yo obligatoriamente, esto por favor, obligatoriamente tengo que copiar los nombres y apellidos de todos los autores. La desventaja de nosotros los latinoamericanos y de los ecuatorianos específicamente es que nosotros tenemos dos apellidos. ¿Y por qué digo la desventaja? Porque en la comunidad científica, por lo general, se maneja solamente un apellido. Y muchas veces a nosotros los latinos nos gusta que se nos coloquen los dos apellidos, ¿no es cierto? Y entonces esto también va haciendo que los espacios, porque los espacios son muy limitados, muchas veces no sean los adecuados, ¿no es cierto? Entonces esa es una pequeña desventaja, ¿no? Que podemos colocar y tenemos que colocar los dos apellidos. Si en el documento original encontramos los dos apellidos. Si encontramos en un solo apellido, hay muchos libros que los latinos ya lo publican de esa manera, ¿no? Solamente un apellido y un nombre. Nada más. Entonces, ya nosotros también podemos copiar tal cual, ¿no? Lo que sí no podemos hacer es inventarnos, ¿no es cierto? Sánchez Cuesta, le doy clic sobre el espacio del nombre y copio el nombre, Patricio, y le doy enter, ¿ya? Y puedo seguir añadiendo, tengo que añadir, ¿no es cierto? Todos los apellidos y todos los días, Muñoz, y el nombre. Y de una vez ahí les hago la cuñita. Este libro es uno que publicamos recientemente con algunos compañeros de algunas universidades, pues entonces ahí para que lo puedan leer, ¿no? Chamorro Moreno, Stephanie. Sí, Chamorro Moreno, Stephanie. Doy enter, añado, Peragive, Balán, Wilson. ¿Cierto?
González Bautista. Ahí está. María. Y aquí si puedo evitar el segundo nombre, sí, sí lo puedo hacer. Y Vasco Merino. Merino, Gallo. Un enter. Y miren, aquí ya tengo el listado de todos los autores, ¿no es cierto? Resumen, el fortalecimiento, miren, le copió el resumen. Otro de la información fundamental es la fecha, y la fecha sí me logró capturar, ¿no es cierto? 2023 y todo lo demás, título corto, la URL, que es interesantísimo, ¿no es cierto? Y entonces, miren, aquí ya tengo yo la edición de este documento, ¿no es cierto? No siempre los gestores capturan toda la información, no siempre las editoriales tienen compatibilidad y por lo tanto yo tengo la obligación, vean chicos, yo tengo la obligación de revisar y de verificar que mis metadatos estén bien ubicados. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante, revisar y constatar que exista esta situación. ¿Ya? Una vez que yo edité, entonces, este documento, miren, ya tiene, ¿no es cierto?, toda la data adecuada y yo ya lo puedo, ¿no es cierto?, ir leyendo, irlo citando y todo lo demás, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos ya un primer caso específico, ¿no? Vamos a otro caso. Vamos a otro caso, a ver, déjenme ver. Hay documentos en el Internet. Nosotros con, nos manejamos, ¿no es cierto?, con direcciones, ¿no? Estas direcciones muchas veces para nosotros son complejas, ¿no es cierto? Y en muchas ocasiones, por múltiples situaciones, estas direcciones pueden, ¿no es cierto?, quedar obsoletas. Miren, esta es una dirección larguísima, ¿no? Para esto, para poder garantizar que un documento científico permanezca a través del tiempo, en el Internet nosotros podemos utilizar el DOI, que es el identificador único, ¿no es cierto? Es la dirección exacta en donde no se va a perder nuestro documento y siempre se va a mantener ahí. Y por lo tanto, el DOI es de gran ayuda para nuestras investigaciones. Si nosotros conocemos del DOI, ¿ya? Entonces, en este momento les voy a pasar. Carlita, ahí te pasé un DOI. A ustedes también ya les paso el DOI, chicos, por acá, por el chat. Por favor, ahí que ustedes lo manejen para que ustedes se den cuenta de lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahora, si nosotros conocemos el DOI, el identificador, ¿no es cierto? Único de los documentos, ¿ya? Esa es la traducción en español del DOI, ¿no es cierto? Si nosotros manejamos esta dirección exacta, ¿no es cierto? En esta sección, miren, en esta sección, en esta barrita, nosotros tenemos aquí un signito más. Y este signo más a nosotros nos permite colocar, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver. Estoy medio loco. Articular la lista académica, documento, libro, sección, enlace, de archivo.
No, perdón. En esta, no en el, no es, no en el signo más, al lado, en la varita mágica, ¿sí? En esa varita, si yo le doy un clic, aquí me dice, me da la opción de introducir un ISBN, un DOI, ¿no es cierto? O algunos identificadores que tienen los artículos científicos y que por lo tanto nosotros lo podemos buscar desde aquí, sin estar, ¿no es cierto?, directamente en el buscador ni nada por el estilo, sino que simplemente aquí coloco mi DOI, ¿no es cierto? Le doy un enter y miren, me busco, creo que les pasé mal el DOI. Sí, pero bueno, aquí ya nos da, nos ubica, ¿no es cierto? El DOI específico y dejémosle ahí, ¿no? Eso nos va a servir para indicar otra cosa. Les voy a pasar otro DOI. A ver, les voy a pasar otro DOI. Bueno, nosotros a través del uso de esta varita entonces podemos ubicar, ¿no es cierto? El ISBN, el DOI, el PMD o estos elementos específicos de los artículos científicos para podernos descargar directamente. Sí, ya voy a buscar un DOI para poder hacer este ejercicio, a pesar de que, ¿no es cierto? Aquí ya lo logramos hacer y ya tenemos, ¿no? Esa información, ¿ya? A ver, vamos a trabajar con otro elemento que les tengo preparado, ¿sí? Para no estar buscando, más bien trabajemos con esto, ¿ya? También nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos encontrar información muy valiosa en el Internet. Cuando ustedes investiguen en el Internet, por favor, regresémonos al navegador y vayámonos a esta página. Vayámonos a esta página que les paso, chicos, ¿ya? Esta es una página de la UNESCO. Por lo tanto, es una fuente muy confiable, ¿no es cierto? En donde nosotros también podemos hacer investigación. Sugerencia. Cuando ustedes vayan a investigar y creen que la fuente es bastante confiable, una forma de identificar es que la extensión de la página sea diferente a .com, ¿ya? Ojo, no estoy descalificando a las páginas .com, pueden haber muy buenas páginas .com, ustedes me dirán eso, ¿no? Esa validez del .com, ¿no es cierto? Sin embargo, ya el momento en que hablamos de .com, estamos hablando de algo comercial, ¿no es cierto? Y entonces como que ya esto de lo comercial, pues muchas veces se presta a que potencialmente la información, ¿no es cierto?, busque algún rédito, ¿no? Y ya como que nos va a desviar de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ustedes revisen y ustedes validen esa información. En este caso, miren, para mí, algo que dice .org, es decir, organización, para mí es algo que potencialmente vale la pena. Y miren, aquí yo encuentro ya, ¿no es cierto?, información muy valiosa y digo, wow, esto me sirve. Y yo puedo citar, ¿no es cierto? Y aquí miren cómo se cambió, ¿no es cierto?, el formato. Y aquí me dice que esta es una página, ¿no es cierto?, con metadatos. ¿Ya? Entonces, le digo que sí, que me envíe a la tesis del doctorado, ¿no es cierto? Y efectivamente ya está aquí esta información de la UNESCO, ¿no es cierto? Vean, y ahí ya tengo, ¿no es cierto? Otra forma, ¿no? Otro elemento. Verifico, ¿no es cierto? Es una página web, se dio cuenta que es una página web, se dio cuenta que es esta, ¿no es cierto? Este título, efectivamente, a ver, lo voy a abrir, ¿no es cierto? Me mandó al navegador, aquí no se despliega directamente, y dice, sí, que es aprendiendo en casa, educación a distancia para todos.
Aprendiendo en casa, sí, efectivamente es ese el documento, ¿no es cierto? Y miren, aquí tampoco me pude identificar el autor. Entonces, en este caso, este documento, ¿no es cierto? Como es un artículo de esta organización, ¿no es cierto? Entonces yo copio directamente, copio directamente, ¿no es cierto? Aquí, miren, digito con mayúsculas UNESCO, ¿ya? Y le doy un enter. Y con eso ya sé que efectivamente esta información es válida. Otro dato importantísimo que no todas las páginas web tienen es la fecha. Si no tiene fecha o no se inventen una fecha, tampoco, ojo, a ver, tampoco tomemos la fecha en la que muchas veces, ¿no es cierto? En esta parte del copyright, ¿no? Muchas veces nos viene, ¿no es cierto? El año, pero por lo general es el año, ¿no? En el que nos encontramos hasta el año en que se encuentra vigente este copyright. En este caso no está, ¿no es cierto? No lo copiemos. Miren, aquí está la fecha. No es esta la fecha. Tenemos que buscar la fecha de este documento. Y en este caso, miren, aquí dice, ¿no? Este documento ha sido generado, actualizado el 20 de abril de 2023. Tengan cuidado de verificar que esta sea la fecha, ¿no es cierto? Entonces, aquí coloco la fecha y siempre debo colocar 2023, 04, 23. 2023,04, ¿no? El mes, el año, sin un espacio, sin nada, ¿ya? Y ahí ya tengo la fecha y entonces yo ya he capturado también otra fuente de información muy valiosa, ¿no? Para mi investigación. Ahora bien, miren, aquí yo tengo dos documentos con el mismo nombre. Entonces yo puedo hacer un clic, ¿no es cierto? Un clic derecho y puedo pues ver que es esta información, ¿no? A ver, qué es lo que voy a hacer ahorita, ya? Puedo ver, ¿no es cierto?, que aquí tengo tres documentos en mi tesis de doctorado. Y yo me doy cuenta de que potencialmente este libro de capital humano también me va a servir para mi trabajo de sostenibilidad. Y entonces yo le puedo, miren, lo puedo arrastrar desde esta carpeta y lo puedo llevar a la otra carpeta. Ojo, no es que se ha eliminado de aquí, sino que tengo en tesis de doctorado y también lo tengo en sostenibilidad. ¿No es cierto? Y digo, este también me puede servir para el marketing. Y ahí, miren, entonces yo puedo tener un mismo documento en diferentes espacios, porque yo puedo utilizar estas conexiones en diferentes medios, ¿no? Ahí la importancia también de poder hacer y trabajar con estos gestores, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nosotros aquí en esta sección, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver una carpetita que dice elementos duplicados. Y cuando yo estoy investigando mucho, potencialmente puedo duplicar la información, como sucedió a mí aquí, en esta parte de sostenibilidad. No, en esta parte de tesis de doctorado, perdón. Como miren, aquí tengo duplicado, ¿cierto? Tengo el mismo documento, pero por duplicar.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a esto de elementos duplicados, ¿no es cierto? Y busco esta que dice capital humano. Y miren, tengo un capital humano con el apellido del autor o del creador y tengo un segundo signado, ¿no es cierto? Y aquí podemos apreciar, ¿no es cierto?, los datos de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, el uno que fue a las 19:05 y miren, aquí tenemos capital humano y todo esto demás, lo demás, y el otro con estas características, ¿no? ¿Ya? Y entonces aquí como tengo estos dos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué le digo? Que lo quiero fusionar. Entonces, aquí le doy clic, miren, en esta partecita, fusionar los dos elementos. ¿Y qué pasó? Que Sotero, pues prácticamente esa duplicidad la fusionó y ahora nosotros ya no tenemos tantos documentos, ¿no es cierto?, almacenados dentro de nuestro repositorio, sino que ya tenemos solamente los necesarios. Más allá de que, ojo, que aquí todavía se mantiene ¿no? Estos dos. Pero miren, aquí, ¿qué es lo que sucedió? Aquí tenía este capital humano con el apellido y miren cómo le fusionó. Ya le tomó todos los metadatos y ya le hizo que este ¿no es cierto? Ya tenga esa información, ¿ya? Entonces, acá ya vamos a tener, así mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde? Aquí tenemos el capital humano, ¿no es cierto? Y así, con todos los elementos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo ir fusionando todos estos elementos que yo pueda tener duplicados, ¿ya? Y ahí, pues nosotros ya podemos garantizar nuestra información, ¿ya? Eso es sumamente interesante en realidad de esta aplicación. Y vamos con otra utilidad. Me voy a ir a la carpeta de marketing y dentro de la carpeta de marketing tengo una que habla de fundamentos del marketing, ¿no es cierto? Y dentro de fundamentos del marketing, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, fundamentos del marketing, veamos qué contiene esto, ¿no? Y aquí ya no voy a hacer, ya no voy a crear notas. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, digo, ¿no es cierto? Este documento, wow, está súper interesante, ¿no es cierto? Contiene esta información y aquí identifico rápidamente que, ¿no es cierto?, que me habla de procesos, ¿no es cierto? En este caso, yo voy a crear etiquetas, ¿no? Y voy a crear una primera etiqueta, miren, en esta sección, ¿no es cierto? A ver, está así, ¿no? Así es como nosotros teníamos, ¿no es cierto? Y en esta sección, en la parte derecha, nosotros tenemos varias pestañas. Una que dice información, otra que dice etiquetas, ¿no es cierto? Y otra que dice relacionado. Me voy en este caso a la parte de etiquetas, ¿no es cierto? Y en etiquetas, como ustedes pueden apreciar, no tenemos absolutamente nada, porque no hemos etiquetado nada, ¿no es cierto? Entonces aquí yo le puedo decir que me añada una nueva etiqueta y la etiqueta se va a llamar procesos. Procesos, ¿no es cierto? Y entonces le doy enter y añadió esta etiqueta, ¿no es cierto? Y sigo viendo y aquí ya habla, ¿no? De mercado, ¿no es cierto? Y le añado esta etiqueta, ¿no? Y así puedo ir añadiendo etiquetas que son, ¿no es cierto? Unas notitas nada más que me van a indicar qué es lo que contiene el documento. Por lo general, estas etiquetas se utilizan en los artículos científicos, utilizando las palabras clave,
que tienen, ¿no es cierto?, los artículos científicos. Coloco estos elementos, ¿ya? Y entonces ahí vamos a suponer que solamente le coloco estas dos etiquetas. ¿Y para qué hago esto? Me dirán ustedes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a la primera pestaña, ¿no es cierto?, a la general de manejo del manejo de la data, ¿no es cierto? Y miren, nosotros, cuando le marcamos a este documento fundamentos del marketing, en la parte inferior izquierda comienzan a aparecer las etiquetas, ¿sí? Es decir, miren, este documento tiene dos etiquetas, ¿no es cierto? Y ahí entonces vamos a suponer que yo sigo trabajando con esto, me voy a sostenibilidad, y entonces digo capital humano, ¿no es cierto? Turismo y migración. Le voy a añadir una etiqueta y voy a decir que esta habla de mercado, solo para el ejemplo, ¿no? Esta habla de sostenibilidad, ¿no es cierto? Este documento habla de turismo, esta habla de marketing, ¿no es cierto? Y estos son los, las etiquetas que contiene, ¿ya? Y ahí nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? Miren, cuando yo doy un clic sobre alguna de estas etiquetas, por ejemplo, turismo, lógicamente aparecerá esta, ¿no? Pero si doy clic, a ver, vamos hacia mi biblioteca, vamos hacia marketing, ¿no es cierto? Y le doy clic sobre mercado. ¿Y qué pasó? Aparece los dos documentos que están etiquetados con esa etiqueta, valga la redundancia. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo la precaución de ir copiando, de ir etiquetando, ¿no es cierto?, los documentos, yo potencialmente puedo llegar hacia dichos documentos solamente con las palabras claves. ¿No es cierto? Y entonces eso también les va a ahorrar muchísimo tiempo si ustedes son investigadores. Potencialmente, si ustedes están haciendo muy pocas investigaciones, pues esto no tiene sentido. Pero si ustedes ya comienzan a hacer muchas investigaciones, definitivamente el identificar palabras claves les va a permitir a ustedes alcanzar, llegar a todos los documentos. Miren, cuando me voy a mi biblioteca, pueden apreciar ustedes que yo tengo una gran cantidad de documentos etiquetados. Ojo, no es que yo me he pasado etiqueta y etiqueta todos los documentos, no. Hay documentos que ya automáticamente traen sus etiquetas desde el origen del documento, ¿no? Entonces, pues también esa es una gran ventaja, que muchos documentos ya vienen etiquetados. Sugerencias, si van a utilizar la etiqueta, pues que sea la etiqueta que sea la etiqueta, ¿no es cierto?, relacionada con las palabras claves principalmente. Pero después ustedes le pueden utilizar como crean pertinente, ¿no? Otra cosa importante es que ustedes le pueden dar un clic derecho, ¿no es cierto?, a la etiqueta y ustedes le pueden asignar un color, ¿no es cierto? Y entonces ustedes pueden identificar por colores sus investigaciones, ¿no es cierto? Voy a suponer que esta es la etiqueta de color naranja, ¿no es cierto? Y entonces esto me va a ayudar a mí el momento en que lo active. Miren, me aparece, ¿no es cierto?, con color naranja, ¿sí? Y yo sé que estos documentos tienen esas características, ¿no? Como les digo, pueden ustedes darle un color específico, ¿no es cierto? Pueden renombrar la etiqueta, es decir, si por ejemplo me equivoqué, ¿no? Y dice compatibilidad, ¿no es cierto? Vamos a la de turismo, que esa la voy a... A ver, algo importante. Cuando yo tengo marcada una etiqueta, pues prácticamente las otras se desactivan y entonces debo tener la precaución de desactivar el marcado, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, tengo aquí una etiqueta de turismo, ¿no es cierto? Miren, a esta le voy a asignar un color
como el turismo está relacionado con la naturaleza, le voy a establecer un color verde. Le puedo renombrar la etiqueta, digo, aquí puse turismo y era turismo ecológico. Puedo cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y puedo filtrar por más, ¿no? Y si es que por ahí me equivoqué, pues puedo borrar la etiqueta. Ahí me sale una advertencia, ¿no? Aquí dice, ¿estás seguro de que quieres borrar la etiqueta? Esta etiqueta dice, eliminará todos los elementos. Es decir, que si yo tenía una etiqueta en 5, en 8, en 10 documentos, pues se borra de todos. No es que la borré solo de un documento que yo pensé que tenía esa etiqueta. Lo borro de absolutamente todos, ¿no? En este caso, pues como recién la creé, la elimino. ¿No es cierto? Y entonces, esta parte de las etiquetas es una función muy práctica en realidad, que a nosotros también nos va a permitir trabajar y alcanzar los resultados de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, miren que ahí tenemos otros elementos fundamentales para poder trabajar con nuestro Sotero, ¿no? Vamos entonces ahora a abrir un documento de Ayer ya comenzamos a trabajar un poquito con el Word, ¿no es cierto? Hoy vamos a trabajar nuevamente con el Word. Yo la verdad ayer no guardé ninguna información porque simplemente estábamos practicando, ¿no es cierto? Ya, y entonces ahora vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿no es cierto? Nosotros cuando trabajamos con las diferentes normas tenemos que estar claros de cómo estas funcionan, ¿no? Por ejemplo, una de en el mundo académico y en el mundo científico, las citas que más valor tienen en realidad son las citas parafraseadas, ¿ya? Parafrasear definitivamente nos, eh, a nosotros nos hace ver dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Dentro de la comunidad científica, como que nosotros entendemos esa información y por lo tanto nos estamos basando nada más en la información y no estamos haciendo una copia, pues, porque las copias son muy poco valoradas en realidad en el mundo académico, en el mundo de las revistas científicas, ¿no? Eh, cuando se hace revisión de documentos para ser publicados, el momento en que ya encontramos muchas citas textuales, pues como que ya genera ciertas dudas. Preferimos leer el documento netamente de la fuente antes que leer lo que está parafraseando la persona, ¿no? Entonces, eso tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Pero no significa que las citas textuales no valen, ¿no? Entonces, solamente por recordar lo que hicimos ayer, en este momento me voy a ir al Sotero, ¿no es cierto? Me voy a ir a la carpeta de marketing. Dentro de la carpeta de marketing me voy a ir a fundamentos de marketing, que creo que teníamos notas, ¿no es cierto? Sí, tenemos aquí notas. Entonces, me regreso al Word, le digo que voy a insertar, ¿no es cierto? Que una nota, insertar una nota. Mira, me pregunta en qué norma quiero. Quiero la norma APA, ¿no es cierto? Y entonces dice, ¿qué quieres citar? ¿O qué quieres insertar? ¿No es cierto? Y aquí miren, me inserta, verifico. Cuento las palabras. En este caso me indica que tengo 28 palabras y por lo tanto esto es valedero. ¿Sí? Cita corta, ¿no es cierto? Menos de 40 palabras, entre comillas, ¿no es cierto? Lo único que me faltaría aquí es una sandía en la primera línea y ya estaría esto bien redactado, ¿no? Y entonces ahí nosotros ya tenemos una primera cita, ¿no? Pero como me dicen que lo mejor es parafrasear, entonces yo redacto, ¿no? Yo escribo y digo, ya leí el libro y dice que
El marketing es un proceso que permite identificar las necesidades de los consumidores y genera satisfacción mediante el uso de las 4 P's. Listo, y esto digo, ¿no es cierto? Que lo he leído o he parafraseado de uno de estos autores, ¿no es cierto? Y entonces me ubico al final, ¿no es cierto? Antes de ubicarme al final, ¿no? ¿No es cierto? Ahora sí, me ubico al final y miren, ahora voy a añadir una cita, ¿no es cierto? Y miren, aquí me dice, ¿de dónde quieres añadir? ¿No es cierto? Y aquí es importante que nosotros sepamos algún dato del documento que yo quiero citar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo coloco, está, aquí ya me dice, tú puede ser que tengas un documento de Stanton, ¿no es cierto? Puede ser que tengas este documento en donde también están las letras ST, ¿no es cierto? STA, ¿no es cierto? Y mientras más exacto soy, pues Sotero, ¿no es cierto? También me va indicando, sí, solamente ya tengo este documento, ¿no? Entonces, le doy clic, ¿no es cierto? Y miren, aquí me dice, voy a citar de esta manera, Stanton 2009, ¿no es cierto? ¿Estás convencido de eso? Y digo, sí, sí estoy convencido, ¿no es cierto? Y entonces hice una cita, ¿no? Ya, parafraseada. ¿Por qué es parafraseada? Porque no tiene comillas, ¿no es cierto? Y lógicamente eh, está funcionando así. Ya, punto. Ahora bien, también me dicen que funcionan muy bien las citas, que funcionan muy bien las citas parafraseadas, no parentéticas. Es decir, que yo coloque al autor dentro del párrafo. Entonces, digo, para Stanton, ¿no es cierto? Y entonces esto le ayuda al lector a hacer una lectura mucho más cómoda, ¿no? Y voy a copiar esto, ¿no? Ojo que solamente estoy haciendo ejemplos, ¿no? Para Stanton, ¿no es cierto? Y miren, el marketing es esto, ¿no es cierto? Y me coloco al final y voy a añadir la cita, ¿cierto? Y aquí busco Stanton, pero aquí ya voy a tener un error. Porque miren, al principio ya hablé de Stanton y al final también voy a hablar de Stanton. Y entonces eso está mal, ¿no es cierto? Hay estudiantes que incluso, ¿no es cierto?, colocan, bueno, ya voy a hacer ese ejemplo también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No es cierto? Aquí voy a citar y digo que esto está mal, porque ya le coloqué aquí. Y si le pongo acá otra vez, es una redundancia y por lo tanto está mal. ¿No es cierto? Entonces aquí, miren, Sotero tiene una pestañita que me permite desplegar, ¿no es cierto? Los elementos a través de mantener las fuentes o lista clásica. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, aquí nosotros dándole clic sobre, ojo, sobre el elemento que voy a citar, se despliega un menú. Y miren, aquí me permite hacer una serie de elementos. En este caso, yo le voy a decir que omita al autor, ¿ya? Y le voy a dar un enter.
omitir al autor, le damos Enter, le damos Enter, y miren, ahora me apareció solamente el año. Y ojo, este también es es una, ¿no es cierto? Es una información, ¿no es cierto? Dinámica, ¿ya? Miren, aquí tenemos de una forma y acá tenemos de otra forma. Entonces, chicos, he visto yo también, he leído documentos que dicen, voy a citar, ¿no es cierto?, de manera no parentética, ¿no? Y digo, esto sí pueden hacer, ¿no? A ver, esto pueden hacer. Vamos a suponer. Dice, para Stanton, paréntesis 2009, ¿no es cierto? Entonces dicen, aquí voy a añadir, ¿no es cierto? Entonces voy a poner Stanton, ¿no? Digo, ¿está bien? Le pongo. Miren, hay estudiantes, hay personas que dicen, aquí está, sí está, miren, para Stanton 2009, esto está mal, ¿no? Entre paréntesis, nada más que tiene que ir el año, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta cita está mal, ¿no es cierto? ¿Lo puedo borrar manualmente? Lo puedo hacer, ¿no es cierto? ¿Esto ha perdido su calidad de dinamismo? No. Entonces también es esto que puedo hacer, ¿no? Pero ojo, no se olviden, ¿no? Stanton, ¿no es cierto? Para Stanton 2009. Entonces, no se equivoquen, por favor. Sí, bueno, lógicamente tampoco pongan con faltas ortográficas, ¿no es cierto? Para Stanton 2009, esto es así, ¿no? Bien, ¿y qué más podemos hacer? También podemos nosotros, ¿no es cierto?, tomar algo textual. Yo lo copié, ¿no es cierto?, y lo pegué, digo, no, esto sí o sí tiene que estar ahí citado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, le voy a copiar y le voy a pegar, aunque me digan que parafraseé. Pero es que este es un concepto tan fundamental que lo tengo que colocar, ¿no es cierto? Añadir cita, busco, ¿no es cierto? Nuevamente, Stanton, dice Stanton 2009, está bien. Y doy un enter, ¿no es cierto? Y aquí estamos cometiendo nuevamente un error. ¿Cuál es el error? Cuando nosotros tenemos una cita textual, ¿no es cierto? Que esta tiene que estar con, eh, con el año, ¿no? Perdón, con el número de página. Cuando hago copia textual, el número de página, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Me paro sobre esta, ¿no es cierto? Sobre esta cita y le digo que quiero añadir o editar cita. Mira. Y entonces, como estaba parado sobre esta, Sotero automáticamente dice, este loco quiere editarla así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Yo puedo darle un clic sobre esto y puedo decir páginas y le puedo decir la página, a ver, déjame, aquí, página, ¿no? Ah, no, página y ya le dejo así, ¿no es cierto? Aquí puedo añadir un prefijo, un sufijo, eso ya lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Y entonces aquí voy a poner. Le doy un espacio y le digo en la página 58. Y miren, automáticamente Sotero entiende que yo quiero hacer una cita textual, ¿no es cierto? Y que quiero citar también la página. ¿Sí? Ojo, me paré sobre la cita, ¿no es cierto? Le di un espacio, le puse P 58 y automáticamente Sotero, ¿no es cierto? Colocó el formato de acuerdo a cómo tiene que ser, ¿no es cierto? Stanton 2009, página 58. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, así podemos editar, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hacer en ciertas ocasiones? Esto no es una ley y bueno, de hecho la norma dice, no dice que coloquemos un prefijo o un sufijo, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que de pronto, ¿no es cierto?
el autor o me mandan a editar porque dice que ponga doctor tal cosa. Entonces, añado la cita, Stanton, ¿cierto? Doy un enter y dice, no, dice, él es doctor y por lo tanto hay que colocar doctor. Ojo, tienen que revisar si es que efectivamente la norma dice así, ¿no? Le edito y miren, aquí puedo añadir yo el prefijo, ponerle, ¿no es cierto? Doctor, punto, enter, enter, ¿no? Y ahí miren, me sale doctor Stanton del 2009, ¿no? Ojo, nuevamente, revisen la norma y, ¿no es cierto? Va a depender mucho de lo que nosotros estemos haciendo. Y miren, ahí nosotros ya tenemos, ¿no? Alguno de los elementos, ¿no es cierto? Sí, simplemente voy a copiar otro párrafo, ¿no es cierto? Ojo, esto no solamente ya para poder hacer el trabajo, esto vamos a suponer que ya no es de Stanton, sino vamos a suponer que es de marketing, no. Esta consideración, no solamente le tomo alguno ya para poder hacer el trabajo. Ya. Coloco otra vez otro párrafo, ¿no es cierto? Añado una cita, ¿no es cierto? Qué sé yo, vamos a ver si es que aparece, ¿no? Capital humano, ¿no es cierto? Y digo, está bien, ya. Miren, cuando ya tengo varios elementos, ¿no es cierto? Citados, entonces al final yo puedo insertar, añadir la bibliografía. Y trabaja lógicamente con las normas. Y miren cómo no me demoré absolutamente nada, ¿no es cierto? Y esto le puso en el formato tal cual nosotros tenemos que presentar. ¿Sí? No se olviden que ustedes al final pueden, por ejemplo, desvincular todas las citas y todo lo demás. Y mucho mejor todavía si es que yo, por ejemplo, digo, no, a mí, mis trabajos los van a trabajar con la norma IEEE. Me cambio a la norma IEEE, se demora unos segundos, ¿no es cierto? Y me cambió absolutamente todo a la norma correspondiente. Y ahí entonces, miren, ustedes están utilizando todos estos elementos. En ciertas ocasiones, y con este elemento ya prácticamente voy a concluir para poder pasar a las preguntas y poder lógicamente ver si tienen algo más, algo o quieren que les explique algo adicionalmente. Nosotros potencialmente puede ser que encontremos dentro de nuestro sotero que hemos editado algo mal y entonces lo cambiamos en sotero y aquí simplemente refrescándole, automáticamente toma toda la información de sotero, la actualiza y por lo tanto ahí ya tenemos nosotros también estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí tienen ustedes, chicos, todos estos elementos con los que trabaja Sotero. Sotero es una herramienta muy práctica, muy dinámica, ¿no es cierto? Ustedes tienen muchos más elementos en realidad para poderlos trabajar en Sotero, ¿no es cierto? Y lógicamente, pues deberíamos tener mucho más tiempo para poder explicar todos esos elementos, pues, pero yo creo que los más importantes están aquí, ¿no es cierto? Me preguntaban ayer, ¿no es cierto? Me decían si es que yo puedo trasladar esta información, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo exportar mi biblioteca. Miren, estoy en la plataforma de Sotero, me voy a archivo, exportar biblioteca, me dice en qué formato quiero exportar, ¿no es cierto? El RIS es el más común, es común entre Sotero y Mendeley, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes despliegan, van a encontrar otros formatos, ¿no es cierto? Ya va a depender mucho de los formatos que manejen y de los elementos que ustedes quieran trabajar. Sugerencia, trabajen con el RIS, ¿no es cierto? Y le dicen OK, ¿no? Y aquí se va a descargar
¿no es cierto? En las descargas, ya el documento tal cual nosotros lo queremos. Aquí está en descargas. Este documento que es mi biblioteca, que no lo van a poder leer si no es en uno de estos editores, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente nosotros tenemos ya todos estos elementos. Carlita ya nos pasó el link, ¿no es cierto?, para poder registrar la asistencia. Eso me parece que quieres decir, mi Carlita, por favor. ¿Cómo están? Sí, Doc. Ya les pasé, chicos, el link de asistencia, por favor. El tema de hoy es Sotero 2. Y por favor, a las 8 en punto se cierra el link. Gracias. Muchas gracias, Carlita. Entonces, nosotros podemos exportar, ¿no es cierto? Y podemos también importar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a la parte final. Vamos a ver, déjenme ver un documentito nada más para poderlo importar. Y si tengo yo aquí un preparo. Tenía un preparo. Ya, ya, ya. Mm, Justo cuando se necesita no se le encuentra el documento. A ver. A ver, le voy a pasar a Carlita, le voy a pasar el enlace, por favor, para que les pase a los compañeros. A ver, vamos a ver este documento. Ya, con esto voy a concluir. Sí, sí, tengo tiempito. A ver, este documento, a ver, ¿por qué les paso este documento? Este documento tiene esta característica. Miren, yo les decía, ¿no? Nosotros procuremos abrir el documento en PDF, pero en este caso, miren, no tiene un espacio para abrirlo en PDF, ¿no es cierto? Y ahí como que se nos complica un poquito las cosas, ¿no? Decimos, ¿y ahora de dónde? ¿Cómo saco? ¿No es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos, miren, otros elementos, ¿no? Y las bibliotecas ya se han preocupado por esto, ¿no? Por ser muy compatibles. Entonces aquí dice, ¿no es cierto? Referencias de artículos, cómo citar este artículo, Cielo Analytics, ¿no es cierto? Y otros elementos, ¿no? Acá abajo inclusive encontramos ya el sello de Mendeley que lo veremos mañana, ¿no? Pero bueno, aquí dice, ¿cómo citar este artículo? Entonces yo le doy un clic y se me abre otra pestañita, ¿ya?
En esta otra pestaña, miren, me aparece diferentes enlaces. Exportar a BibTeX, ¿no es cierto? O estos otros elementos. En este caso, escojo este. Exportar a BibTeX, ¿no es cierto? Le doy un clic y automáticamente se me descarga en mi zona, ¿no es cierto? Miren, así se llama el documento, ¿no? RCS, no sé cuánto, descargar. Ya, listo. Aquí está el documento. Este documento por sí solo no tiene una validez. Nosotros no lo podemos leer así nada más. Pero, a ver, vámonos a nuestro Sotero. Miren, estoy aquí, ¿no es cierto? Observen mi lado izquierdo, ¿no es cierto? Mi zona donde tengo mis colecciones, ¿no? Y entonces, van a ver, le doy doble clic. Aquí me pregunta, ¿quiere importar el archivo no sé cuánto, no sé cómo a esto, ¿no es cierto? A Sotero. Dice importar en una nueva colección. Y yo le digo, ok. ¿Qué pasó? Me creó una colección nueva con ese nombre y dentro de él se encuentra el documento que yo, si te miren y aquí ya, si yo le doy un doble clic, entonces me lleva hacia el documento para poderlo trabajar. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar este archivo. Lo borro, ¿no es cierto? Borrar esa colección, ¿no es cierto? Y desapareció de mi Sotero. Me regreso nuevamente. Y en este caso, pues potencialmente sería conveniente que yo le cambie de nombre. En vez de dejarle con ese nombre que se descargó, le voy a poner, ¿no es cierto? Marketing social. Sí, voy a decir que esto es marketing social. ¿No es cierto? Y entonces le doy doble clic y nuevamente me dice, ¿quieres crear una nueva colección? Le digo, ok. Y me creó la colección y el documento, ¿no es cierto? Se creó aquí. Miren, así entonces podemos importar. ¿Ya? Le voy a borrar nuevamente, ¿no? ¿Para qué? Para hacer otra vez el ejercicio este. Me quedo en la carpeta de marketing, ¿no? Ojo, y aquí hay que revisar un poquito y darnos cuenta hacia dónde se va el documento, ¿no? Le doy doble clic. Ya. Le doy doble clic. Se me hace esto, ¿no es cierto? Se me activa esto. Y miren, le quito el visto de esta parte que dice importar en nueva colección. ¿Cómo se llama? La referencia se llama marketing social. Le digo OK. Y miren, aquí apareció, ¿no es cierto? El concepto de marketing pasado, presente. Sí, es este. Es este. Y aquí apareció, ¿no es cierto? La referencia y yo la importé directamente desde la fuente. Quiere decir que si a mí de pronto no me funcionó la extensión esta del Google Chrome, esta extensión que nosotros estamos trabajando, yo lo puedo importar directamente, ¿no es cierto? Porque la mayoría de bibliotecas ya nos presta ese servicio para importarlo directamente, ¿no? Entonces, también esto es importantísimo. Nosotros podemos importar, ¿no es cierto? Las colecciones, podemos exportarlas, ¿no es cierto? Y podemos nosotros ir trabajando con este menú que nos permite y nos da a nosotros, nos ayuda a ejecutar estas funciones. Ahora sí vamos con las preguntas, por favor. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Profe, en caso de que se borren. Si se borran, ya se borraron, ¿no? Ya no tienen el documento descargado, se mantiene el documento en Sotero. Si es que, a ver,
Si ustedes copiaron el DOI, ¿se acuerdan que les dije? Ese es el identificador único de un documento. Siempre los DOI están dados para revistas científicas, ¿no es cierto? Para libros. Si ustedes copiaron el DOI, eso nunca se desaparece. Sí, la comunidad científica garantiza que a través del DOI yo llegue sí o sí a ese documento. Si es que es una página web y la página web se fue, también se desaparece de nuestro Sotero. Por eso, traten de evitar las páginas web. Otra cosa importante que pueden hacer, ¿no es cierto? Descargar el documento y colocarlo, el metadato, ¿no es cierto? Sí, el metadato está ahí, ¿no es cierto? Las clases anteriores nosotros ya las vamos a subir. Mañana ya me comprometo yo a tener esa información y poderle pasar a Carlita y Carlita que ya nos pase esa información, compañeros. Mil disculpas que por esto de la luz voy a tomarle a la luz como excusa ya para, lastimosamente no hemos podido subir la información. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pueden activar también su micrófono, ¿no es cierto? Solamente que en orden y preguntemos, ¿no? Y si no, también estoy leyendo el chat en este momento y bueno, pues son las únicas preguntas que han salido hasta el momento. ¿Se pueden aprender muchas más cosas de Sotero? Pues claro, es una herramienta súper dinámica, súper interesante. Tenemos Sotero en línea también. ¿Por qué no trabajé con Sotero en línea? Porque tiene, creo que 300 megas y es un espacio muy reducido. Yo no tengo pagado Sotero, ¿no? Entonces, si nosotros queremos trabajar en línea, básicamente nos empujan a que nosotros compremos la licencia para trabajar en línea. ¿Cuál es una de las ventajas de Sotero en línea? Que les permite, por ejemplo, trabajar con Google Docs, los documentos del Google, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen trabajos en línea, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Sí, entonces ustedes verán, a ver. A ver, cuando ustedes, ¿no es cierto? Tienen un correo en Gmail, ¿no es cierto? Ustedes pueden ocupar todos los elementos del Google, ¿no? Entre ellos, documentos de Google, ¿no es cierto? Y cuando ustedes ya tienen instalado en su máquina, automáticamente Sotero aparece también en nuestro navegador. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Les vamos a pedir que por favor enciendan las cámaras un momentito, por favor, para poder hacer unas capturitas de pantalla y también poder ver quiénes nomás estaban presentes, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ayúdennos encendiendo las cámaras, ¿no? Entonces, lo que les decía, Sotero en línea se conecta con Sotero, ¿no es cierto? Del Google Docs y ustedes pueden trabajar desde ahí. Que yo lo haga, no lo hago, porque yo tengo muchísima información en Sotero y Sotero del escritorio. Se quiere conectar con Sotero en línea y ahí no alcanzan los megas. Es muy cortita la información que puedo yo albergar dentro de mi Sotero en línea, ¿no es cierto? Pero si tienen poquísimas, ustedes lo pueden trabajar. Después les va a salir la necesidad de pagar. Y bueno, pues ahí sí ya tomen en ustedes la mejor decisión, ¿no es cierto? Entonces, eso chicos. No sé si hay más dudas, inquietudes, pues si no, yo les agradezco mucho y nos estaremos viendo mañana a la misma hora. Mañana ya comienzo a trabajar con Mendeley, ¿no? Para poder también tener el espacio de 2 días y explicar elementos, cosas relacionadas con Mendeley. Profe, una cuestión. El día de mañana sí va a haber las clases normales, porque tenía entendido que sí va a haber la suspensión de la luz todo el día. Bueno, entonces nosotros también quedamos supeditados de que si se corta toda la luz todo el día, y ahí sí ya no tendríamos cómo trabajar, ¿no? Vamos a estar atentos de las noticias y bueno, voy a estar coordinando con las compañeras organizadoras. Si es que nos cortan todo el día, pues ya no podemos hacer nada y sí ya. Sí, compañeros, vamos a estar atentos a ver cuáles son las últimas disposiciones que hayan con respecto a la luz y no podemos dejar también para la próxima semana.
Y si no se pueden conectar ya que estamos en clases, entonces igual trataremos de ver cómo nos acomodamos para grabar y también que ustedes puedan tener todo el contenido. Con respecto a lo de las grabaciones de los días anteriores, chicos, tengámonos un poquito de paciencia por lo que hemos estado atravesando pues los cortes de luz, no hemos podido descargar los videos ni tampoco subirlos. Entonces, esperamos que ya mañana podamos solucionar eso y ya les envío apenas yo también tenga los links. Les agradezco mucho por prender las cámaras, chicos. Están muy guapos. Muchas gracias, chicos. Que tengan una buena noche. Dios le Gracias, pague. profe. Ya, Gracias, listo, muchas buenas gracias. noches. Sí, muchas gracias. Ese día